Voy a compartir el Power para comenzar la unidad 16. ¿Hasta qué punto llegaron con el contador Ludueña? Quisiera saber. Avisen cuando se ve. ¿Están viendo, chicos? Profesor. Bueno, el contenido de esta unidad. Como les digo siempre en el inicio de la clase, les pregunto qué dudas tuvieron respecto a la actividad agropecuaria que dieron con el contador Fuentesillas en la clase del lunes. Llegaron a dar actividad agrícola, frutícola y forestal también dieron, chicos. Háblenme porque no puedo leer el chat. No escucho. No me equivoco, profe. Profe, hasta agrícola vimos. ¿Cómo? Hasta ¿Repiten? agrícola. Hasta la agrícola y llegaron a dar frutícola y forestal. No, profe, eso no todavía. Bueno, vamos a arrancar desde ahí. Vamos a ver si podemos dar entonces actividad ganadera, frutícola y forestal. Profe, sí, dijo que iba a arrancar con la ganadera esta clase. Bueno, vieron todo lo que sea bienes agropecuarios, vieron el concepto, les tiene que quedar bien en claro lo que es el crecimiento vegetativo en este tipo de organizaciones, que es la capacidad básicamente que tienen los seres vivos, sean plantas o sean animales, de autogenerar su propio crecimiento, reproducción en una organización de este tipo. Obviamente que este crecimiento y esta reproducción origina ingresos sin que se produzca una transacción con un tercero, por el simple hecho de continuar con su crecimiento natural, ya sea una planta o un animal. Es por eso que ahí surgen los diferentes conceptos de bienes en desarrollo, en producción o terminados. Habrán visto la clase de bienes que tenemos en desarrollo, en producción o terminados con el contador, los tipos de cultivos, el costo agrícola, cómo se formó el costo agrícola. ¿Tienen dudas respecto a esto? ¿Cuáles son los rubros más importantes? Escucho si tienen dudas. Vamos a empezar con la ganadera y después volvemos a la frutícola y forestal en su caso, así no nos atrasamos, chicos. Bueno, en relación a la ganadería, decimos que es la actividad pecuaria que se refiere a aquel ganado, a la cría de ganado o está vinculada a este, y tiene que ver con la actividad económica de la ganadería. Consiste básicamente en criar animales para aprovecharse económicamente de su producción y venta y posterior venta. Los productos derivados existen también en este tipo de organizaciones y depende del tipo de organización vamos a clasificarlos. ¿Qué estaría incluido dentro de la ganadería? Las más explotadas son el ganado bovino, con sus diferentes categorías dentro de esta área, el ovino, que también tiene sus particularidades, porcino y caprino son los más explotados, pero tenemos en él un conjunto de otras actividades como la piscicultura, que está muy desarrollada, no en esta provincia, pero sí, por ejemplo, en Misiones, la cunicultura, la cría de conejos, o la cría de aves, que sería la avicultura, o la apicultura, la cría de abejas, ¿tá? De la miel.
La producción ganadera, si nos ocupamos específicamente a la actividad de ganado ovino, principalmente en esa, también los hay en las otras categorías, vamos a ver que tenemos que identificar, en primer lugar, el tipo de explotación ganadera en la cual debemos diseñar el sistema de información contable. Es muy importante que determinemos el tipo de explotación porque de ello va a derivar la estructura o el diseño de ese plan de cuentas. Dentro de la explotación ganadera tenemos los cabañeros, los criadores y los invernadores. Cuando hablamos de cabañeros, nos referimos al tipo de explotación que se dedica a criar reproductores de raza con pedigrí. Es decir, que vamos a tener como dentro del plan de cuenta, vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los bienes de uso biológicos que existen, aquellos reproductores machos o hembras, cuáles son los bienes de cambio biológicos que existen e identificarlos correctamente dentro del plan de cuentas. Acuérdense que si tratamos específicamente de bienes de uso biológicos, por ejemplo, traemos de España un reproductor, un toro de una marca, y nosotros lo que hacemos es vender el semen de ese toro. Entonces, esa explotación se trata de una explotación de tipo cabañera que trae o importa desde el exterior para mejora de la raza y explota el semen de esos animales. Luego tenemos los criadores que se dedican a la cría de hacienda para venderlo a los invernadores. O sea, seguramente hacen la reproducción de los animales dentro de su campo para venderlos en estado de edad menor o flacos, que los venden a los invernadores que se dedican exclusivamente, no reproducen el animal, sino que lo engordan y lo venden a los frigoríficos o al mercado en el cual actúa. Por supuesto que en este tipo de explotaciones, en campos que se dedican a la actividad o a la producción ganadera, puede haber una combinación del tipo de explotación. Pueden haber cabañeros que a su vez son criadores o criadores que a su vez son invernadores. Todo esto es importante para definir qué tenemos en el plan de cuenta. Los reproductores que se compran en el extranjero significan una inversión dentro de la organización de gran envergadura. Tienen en su activo muchos, la sumatoria de su activo es considerable dentro de la organización porque generalmente se paga en una moneda extranjera, se suman los costos del traslado del animal hasta la aduana, se suman los costos en la aduana de todos los exámenes que le tenga que hacer al animal antes de que ingrese a mi campo. Voy a tener que pagar a veterinarios que analicen la salud, se paga a su vez en la aduana un alquiler de un lugar, de un depósito donde se lo mantiene al animal durante un periodo de tiempo. Fíjense la cantidad de costos necesarios o incurridos para obtener este bien de uso biológico. Sí son importantes porque también se pagan impuestos determinados, gastos por fletes considerables, gastos en la aduana considerables, vacunas, etc. Bueno, el hecho generador de modificaciones patrimoniales en la ganadería. Las existencias de bienes de cambio. Por supuesto que cuando disminuyen mis existencias, ¿por qué motivo disminuye mi existencia? Porque realicé la venta de ese bien de cambio, que si tengo ganado bovino pueden ser, por ejemplo, dentro del rubro bienes de cambio, ganado bovino, podré tener terneros, vacas para la venta, reproductores dentro de bienes de uso, etc. Pero ¿cuándo se produce la disminución? Por la venta. En primer lugar, la primer causa, la más general, es la venta.
Este último concepto se imputa a los costos de explotación de la actividad. Habla de la mortandad. En este tipo de explotación, la particularidad que tiene la actividad ganadera es que justamente la mortandad se considera un sacrificio económico habitual. Un sacrificio económico habitual, o perdón, un costo habitual para ese tipo de actividad. Cada especialista en la materia, si yo crío vacas, me dedico a la explotación de criadores, crío vaca para venderlo a los invernadores, puede que en el transcurso del periodo del ejercicio mueran vacas. Es muy probable que ello ocurra y se determina un porcentaje de mortandad habitual para ese tipo de explotación. Este porcentaje es considerado como un costo de explotación ganadera para ese tipo de actividad y no me genera un gasto del periodo, sino que es un costo de explotación del periodo, va dentro de la sumatoria de costos de explotación dentro de las cuentas de movimiento. Se considera que es habitual y que no es pérdida. Distinto sería el caso si yo les digo, del total de mi hacienda, el 50% murió por una inundación que se produjo en el campo. En ese caso, la mortandad producida no es habitual. Esa es una de las o de los aspectos diferenciadores que tiene este tipo de actividad. Los costos por mortandad habituales forman parte del costo de explotación. Lo mismo ocurre con el consumo que hacen los empleados de la explotación cuando matan a un animal, algo habitual, para consumirlo en la explotación, para consumirlo ellos en forma particular, pero si se produce con cierta habitualidad no sería un costo de explotación, sino en forma esporádica. Profe, Sí. ¿y el robo o hurto? No, ¿Es una el pérdida? robo o el hurto no se considera que forma parte del costo de explotación, porque vos Pero una sabés pérdida sería. específicamente sería que valga directamente a pérdida, ¿sí? Lo mismo si se te muere el 50% de todo tu ganado, porque hubo una inundación, porque hubo incendios, quedaron atrapados los animales, porque hubo una peste que los enfermó a todos, bueno, en esos casos son excepcionales e impactan directamente en las pérdidas del periodo de esa explotación. Ahora, el médico veterinario te va a decir ¿cuál es el porcentaje habitual de muerte para esa actividad? Si yo tengo ovejas, crío ovejas, me va a decir, bueno, es normal que cada 3 meses muera el 1% de tu hacienda. Entonces, ese porcentaje sí se considera habitual y va a formar parte del costo de explotación. ¿Para qué te sirve saber cuál es tu costo de explotación? Para formar el monto que tenés por explotar ese tipo de actividad y al momento de venderla no la pierdas. Si vos tenés un costo de explotación determinado por kilo de animal, vos al momento de la venta no podés vender nunca menos que ese costo, porque estás perdiendo. Entonces, por eso es importante hacerlo. Tengan en cuenta que para este tipo de actividad también el precio lo determina el mercado, es decir, hay pizarras, hay mercados transparentes, y yo tengo el ganado en pie y el ganado en pie se cotiza a un determinado precio por kilo en pie. Entonces yo no formo el costo del producto como cuando yo vendo o fabrico un producto. Es diferente, pero sí me sirve determinar este costo de explotación para que al momento de la venta en esos mercados transparentes no venda menor que ese costo. Bueno, ¿qué otra particularidad tenemos en relación a la actividad ganadera? En relación a la actividad ganadera tenemos los acrecentamientos por cambios de categoría en el ganado. Nosotros
En una explotación ganadera tenemos el nacimiento el nacimiento de determinadas cabezas de ganado. Se considera una unidad económica diferente recién en el momento del destete del animal. Es decir, si yo tengo no sé cómo se dice una vaca en chiquito, un ternerito, un ternero que aún está amamantando la vaca, forman parte de la misma unidad económica. La vaca y el ternero son uno. Ahora, en el momento en que se produce el destete, que se produce a X cantidad de nacido el animal, recién forma una unidad económica diferente y constituye un ingreso por procreación dentro de la organización. Es un acrecentamiento, que en este caso sería por procreación y no por cambios de categoría. ¿Cuándo se produce el acrecentamiento por cambio de categoría? Bueno, cuando ese ternerito empieza a crecer mes a mes, llega al cierre del ejercicio y se transforma en una carne de ternera en pie. No es lo mismo el valor de un ternero recién destetado, que no es comercializable en ese estado, al mismo ternero transcurridos 8 meses desde su destete, que ya tiene X cantidad de kilo en pie. Obviamente que se produce un cambio de categoría de ese ganado que no se produjo por una transacción entre partes, sino que fue por el crecimiento vegetativo de ese animal. Ese animal se lo largó al campo o se le dio de comer en establos o se lo desparasitó, se lo cuidó, se le dio hormonas de crecimiento, etcétera. ¿Para qué? Para que ese animal pase de ser un simple ternero con poco valor económico para el ente a otra categoría que se llame, por ejemplo, terneros entre 1 y 2 años, cuyo valor del kilo en pie va a estar definido por un mercado. El mercado me va a decir cuánto vale el kilo de pie, pero eso yo lo tengo que trasladar al área contable. Tengo que reflejar que tengo X cantidad de ganado en pie que cambió de la categoría tal a la categoría tal. Entonces, al producirse el cambio de categoría, hubo un incremento de los activos y un incremento en los ingresos. Por eso dice allí en el Power que los cambios de categoría en el ganado, sea bovino, porcino, equino, cualquiera de los cuales ustedes estén estudiando, generan aumento en el valor de las cabezas en existencia. Son cambios cuantitativos. Aumenta el activo, aumenta el ingreso, pero aquí no vendí nada. Simplemente por el crecimiento normal y habitual de ese animal que pasó de ser un simple ternero recién destetado, ahora ya es un ternero listo para ser vendido entre 1 y 2 años. ¿Se entendió esto? ¿Cuáles son los acrecentamientos y por qué causa disminuyen o los hechos generadores que modifican las variaciones patrimoniales en actividad ganadera? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por ¿Cómo no? ejemplo, las vacas preñadas, Sí. ¿son un bien de uso o un bien de cambio? Porque en nuestra actividad, por ejemplo, no se ve la venta de las vacas preñadas. ¿Sería un bien de uso? Sí, en ese caso, vos tenés que leer, si no dice nada el enunciado, de alguna manera Sí. pone un supuesto, pero se presupone, si tenés en el activo un conjunto de vacas preñadas, van a ser bienes de uso biológico, porque la mayoría de las explotaciones las ponen a las vacas en producción, es decir, una vaca tiene X cantidad de años de vida útil para producir. Por ejemplo, 12 años te brindan terneros. Después de los 12 años sí pasan a ser bienes de cambio y se las vende para el matadero o para el frigorífico. ¿Se entiende? O sea, ese mismo bien de uso pasa a ser un bien de cambio en algún momento, pero si vos me decís son vacas preñadas, quiere decir que son vacas en producción.
Ah, súper, profe, Puede, súper, puede gracias. ser que tengas, fíjate la cantidad de variantes que podemos tener. Puede ser que seas cabañero y tengas machos reproductores en tu campo que las sirven a esas vacas y las preñan, o podés comprarle al cabañero el semen y la inseminas a tus vacas. Esa sería otra opción. ¿Está? Tienen que leer bien, o si tienen algún día un cliente que sea ganadero, tienen que reunirse con el dueño de la organización y preguntarle todas estas cuestiones. Usted, los animales, las vacas, ¿para qué las tiene? ¿Son vacas lecheras? ¿Son vacas para producir terneros? ¿O son vacas para la venta? Tal vez tiene para engorde, nomás las compra, las engorda y las vende. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Por supuesto que si son bienes de uso biológico, ¿qué debemos registrar? La amortización, porque no es lo mismo una vaca. Si yo les dije, estoy inventando, porque no tengo idea cuántos años si hay algún chico que conoce, me informa, le voy a agradecer. ¿Cuántos años puede producir una vaca terneros? Vamos, yo dije 12 años, pero inventé. No tengo idea, no investigué tampoco en internet. Pero vamos a suponer que es en 12 años. Yo tendré que determinar la vida útil, elegir un método de amortización que será por línea recta o por animales paridos, no sé. O sea, tendré que amortizarla porque forma parte de los bienes de uso y no es lo mismo la capacidad de producción que tiene una vaca que es joven a una vaca que está a punto de ser amortizada y pasada a venta para un frigorífico. ¿Se entiende esto también? ¿Alguna Sí, duda hasta profe. acá? Bien. Aquí no pasa. Bien, la procreación del ganado era lo que yo les había hablado anteriormente, genera aumento en las cabezas en existencia, es una variación también cuantitativa, sube bienes de cambio, asciende y aumenta la cuenta de ingresos por procreación. Acuérdense que los nacimientos o la procreación recién se produce con posterioridad al destete del animal. Salidas por venta se pueden costear por el método de diferencia de inventario o llevar una ficha de costeo determinando costo de venta periódica. Acá no tienen nada de lo que hayan aprendido respecto a salidas por venta, se aplica como cualquier producto producido o comprado para ser vendido. No tiene ninguna diferencia con los métodos de salidas de venta que ustedes ya conocen, diferencia de inventario, inventario permanente. Puedo llevar un inventario permanente por categoría de animal, por ejemplo. Las bajas por mortandad, en la misma forma, se imputan como costo de explotación del periodo. Esto ya les había anticipado. ¿Qué aspectos diferenciadores voy a tener en el plan de cuenta en el rubro bienes de cambio? Sí o sí, en este tipo de bienes, actividad agrícola, la cotización que se produce en esos mercados es por categoría de animal. Es decir, la hacienda bovina, la lanar, la yeguariza, la porcina y la equina tienen sus nombres propios. Por ejemplo, en la porcina los llaman capones a los chanchitos menores a 2 años, por darles un ejemplo. Tienen sus nombres propios. Yo tengo que, cada vez que a mí me toca diseñar el plan de cuentas de una actividad especial que es ganadera, investigar primero qué tipo de actividad es, por ejemplo, porcina, luego investigar cómo lo llaman específicamente a cada una de las categorías. Ahí tienen las categorías de la ovina, de la bovina, terneros, vaquillas, novillos más de 2 años, vacas, etc. Lo puedo nombrar inclusive con la marca de ese tipo de vaca o de novillo o de ternero. Dentro del rubro, entonces, bienes de cambio, tengo que tener todo especificado categoría por categoría, con el nombre que le corresponde a esa categoría. Tendré
vacas, novillos más de 2 años, vaquillas, terneros. Así va a estar clasificado el rubro bienes de cambio. Obviamente que dentro de los bienes de cambio voy a tener otros insumos que se podrían llegar a hacer stock, como vacunas, como alimento para este tipo de animal, como desparasitarios, algún tipo de, a ver qué otro insumo puede ser para los animales. Si tengo jeringas que utilizo dentro de mi stock, o algún tipo de medicamento que sea necesario para determinado tipo de enfermedad que sea habitual en este tipo de actividad ganadera, también puedo tener en stock. Pueden ser, lo más importante, digamos, acá es que ustedes tengan en cuenta que el rubro bienes de cambio de la actividad ganadera debe respetar las categorías explícitas que tiene la actividad en particular. Si es bovina, las categorías indicadas para este tipo de animal. Si es ovina, las categorías indicadas para ese tipo de animal. Si es de caballos, la equina, la categoría o las categorías indicadas para ese tipo de animal. Y bueno, después los insumos que tengan stock. En el rubro bienes de uso, ¿qué tiene la actividad ganadera? Bueno, puedo tener, como les decía, bienes de uso biológicos cuando tengo específicamente animales de raza, que los exploto, los uso para mi actividad. Obviamente, lo que más voy a tener en la actividad ganadera pueden ser campos dedicados a la explotación ganadera, los corrales, que también tienen un monto considerable donde tengo enjaulados a los animales, los alambrados, las tranqueras, si tengo reproductores, que son los bienes de uso biológico, si tengo molinos y aguadas para darle el agua al animal, también si tengo animales de trabajo, si tengo caballos o algún otro animal específico para la explotación de la actividad ganadera. Todos estos bienes de uso se amortizan, excepto acá en este caso el de campo, que no sufre amortización, aunque hay alguna parte de la teoría que considera que los campos también se amortizan, pero principalmente se da en la actividad agrícola, no tanto en la ganadera. Bueno, y después tenemos otro de los aspectos diferenciadores específicos en este tipo de actividad son los costos de explotación ganadera. Cuando hablamos de los costos de explotación ganadera, vamos a considerar todos los insumos necesarios o el conjunto de sacrificios económicos necesarios para desarrollar este tipo de actividad. ¿Se acuerdan que en la actividad agrícola yo tenía generalmente dividido por etapa del proceso productivo? Es decir, desde preparar la tierra puede ser una etapa, la otra etapa puede ser siembra y la última etapa puede ser cosecha. Bueno, acá ponemos todo dentro de costos de explotación ganadera. ¿Para qué? Para formar el conjunto de sacrificios económicos necesarios para producir X cantidad de ganado. ¿Qué podemos tener en el campo o en esta explotación? Podemos tener consumos o sacrificios económicos vinculados a la mano de obra del campo, todo lo que sea que pague por peones, capataces, supervisores, que sean necesarios para llevar a cabo la explotación. La manutención del personal, yo les decía, forma parte del costo de explotación ganadera. La manutención del personal se refiere, generalmente es práctica en los campos que cuando se capan a los machos, se carnea un animal, es decir, que se mata un animal el día que se capan a los animales para consumo del propio personal. Entonces, como es una práctica, entre comillas, habitual, la manutención del personal o el costo del sacrificio económico de ese animal forma parte de los costos de explotación. Lo mismo ocurre con la mortandad. La mortandad tiene que ser la habitual para ese tipo de actividad, un 1%, un 2%, un 3%. Eso, ¿quién me va a dar la información respecto a qué es lo habitual y lo no habitual? El veterinario o el ingeniero a cargo del campo va a ser el quien me brinda los informes técnicos adecuados para saber qué es lo normal en esa explotación y qué no.
La cuenta ahí tienen un sacrificio que son los animales perdidos. Esto depende del tipo de explotación. Si yo tengo un campo de muchísimas hectáreas donde habitualmente se me pierden animales en el campo, ello puede originar un costo de explotación ganadera por animales perdidos que se considera también cierto porcentaje. No es lo normal que se pierdan animales. Si hablamos de pequeñas explotaciones, esto no va a formar parte del costo de explotación, porque no están perdidos, sino seguramente fueron hurtados. En el caso de hurtos, no puede formar parte es la pregunta que hizo la compañera, el hurto no puede formar parte del costo de explotación ganadera. La depreciación de las maquinarias, siempre hay maquinarias afectadas al costo de explotación. Por ejemplo, si yo me dedico a sembrarle la alimentación a mis animales, vieron que hay unas plantas especiales que se siembran en los campos para justamente para producir el alimento. Bueno, esas maquinarias se amortizan y por supuesto que tendré que tener el costo de la depreciación dentro de los costos de explotación. También puedo tener tractores afectados a la explotación, algún otro tipo de maquinaria específica para recorrer el campo que también se amortice. La depreciación de los reproductores también forma parte del costo de explotación. Acuérdense que si me dedico a la actividad ganadera, puedo llegar a tener también dentro del mix de actividades machos o hembras reproductoras, que son bienes de uso, entonces la depreciación de esos reproductores forman parte del costo de explotación ganadera. Todo lo que sea reparaciones y mantenimientos necesarias para mantener la maquinaria o reparar las maquinarias también forman parte del costo de explotación. Si pago algún tipo de arrendamiento, si arrendo maquinarias, si tengo arrendamientos por algún tipo de campo, por ejemplo, alguna parte del campo que necesite expandir y bueno, y pago un arrendamiento, también va a formar parte de los costos de explotación. Los forrajes y las vacunas consumidas, los forrajes se vinculan a todo lo que sea alimentación para los animales. En este caso, vacunas consumidas son las que tenían bienes de cambio y que logro vacunar en un periodo de tiempo a los animales. Estas son actividades programadas dentro de la explotación ganadera que debo tenerla en cuenta. Si pago honorarios a algún veterinario, por ejemplo, que venga a revisar mis animales, también va a formar parte del costo de explotación ganadera del periodo. Si hago fumigaciones sobre ese forraje que yo tengo sembrado, también puede formar parte del costo de explotación ganadera. Para darle otros ejemplos. ¿Alguna duda respecto al costo de explotación ganadera? Se pueden usar cuentas de movimiento que luego van a formar parte del costo de explotación, cuenta de gasto. Acá no vamos activando como hacemos en la actividad ganadera. Directamente de movimiento pasan a ser a costo de explotación, que son cuentas de gasto. ¿Alguna duda, chicos, respecto a lo que dimos recién? Profe, disculpe, ¿podría ¿Por qué es repetir importante entonces formar el costo de explotación? Para que al momento de vender yo sepa bien a qué precio es correcto que venda. Sí te escucho, no sé quién me habló. Disculpe, ¿será que anteriormente dijo algo al final de que no se hace lo mismo en esta actividad que la anterior por el tema de los costos que pasan a ser gastos directamente? Si podría repetir, por Exacto. favor. ¿Cómo hacías en la actividad ganadera, perdón, en la agrícola? ¿A qué cuenta pasabas todas las cuentas de movimiento? ¿Contra qué cuenta las cancelabas? Que lo dio el contador. ¿Cuál era la cuenta con la cual de movimiento primero eran, por ejemplo, mano de obra en el campo? ¿Contra qué cuenta ibas cancelando? Cementeras. Perfecto. ¿Cementera qué cuenta es? La cuenta cementera, ¿qué tipo de cuenta es? Activo. Bien, es un activo, o sea, cancelás contra cuentas de activo. Bueno, eso pasa en la actividad agrícola. En la actividad ganadera no pasa eso. Todas las cuentas de movimiento se van sumando a la cuenta de explotación ganadera. Vos haces mano de obra
campo contra la cuenta costo de explotación ganadera. Directamente va de movimiento, va a gasto, no va a una cuenta de activos. Esa es la diferencia entre ganadera y agrícola. Acordate que en la ganadera se fija el precio por un panel en un mercado en el cual habitualmente oficia el ente, va y entrega el ganado en pie y le dan la liquidación. Esa es la diferencia. ¿Quedó claro? Sí, muchísimas gracias, profe. De nada, para eso estamos. Bien, rubro ingresos. Fíjense por qué causas puedo generar ingresos. Ya estuvimos viendo bastante durante todo el desarrollo de la clase. ¿Por qué motivo puedo tener ingresos? Porque vendí mi hacienda, entonces vendí en un mercado de Liniers, por ejemplo, hay mercados en Liniers, hay mercado del ganado en Rosario, puedo vender en el mercado de Liniers en Buenos Aires, vendo la hacienda, entonces me origina ingreso por venta. Obviamente que la venta ahí dice, les deben identificar cada una de las categorías. ¿Qué vendí? Vendí terneros de 1 a 2 años, vendí vacas, vendí terneros menores a 2 años, vendí vaquillas. Entonces, acuérdense que cada una tiene un valor en el activo. Por procreación, ¿qué era acá procreación? Ingreso por procreación. ¿Qué características tenía que tener esta cuenta para ser constituida un ingreso? ¿Quién se anima a hablar? ¿Tenía algo que ver, profe, con que el animal tenía que ser destetado primero? Claro, perfecto. O sea, si parió la vaca, tuvo el animal nace y empieza a tomar la teta de la vaca. Entonces, durante unos meses, vamos a suponer que son 3 meses, hasta que es fuerte y se lo desteta, se lo separa de la vaca para alimentarlo con forraje. Hasta que él no se desteta de su mamá, no se produce el incremento patrimonial con una cuenta de ingresos dentro del ente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo harían el asiento para reflejar que tenemos el ternero ahora en el patrimonio del ente? ¿Y cómo registrarían el ingreso? Piensen. ¿En qué se convierte ese animal nacido hace 3 meses y destetado? ¿En qué categoría de animal? ¿Ternero? Ternero. Bueno, perfecto. Ternero, entonces, ¿qué debe haber en el activo de esa entidad? Acuérdense lo que dijimos en bienes de cambio, que teníamos que especificar correctamente la actividad, la categoría en esta actividad. ¿Qué tiene que aparecer en el activo en bienes de cambio? ¿Qué nombre de cuenta? Hacienda, vacuna, ternero, ¿puede ser? Perfecto, hacienda, vacuna, ternero, guión, ternero o terneros, ¿sí? Ahora, esa es la cuenta de activo. Se imputa contra una cuenta de ingreso. ¿Cuál es la cuenta de ingreso? A procreación. Procreación. Procreación, muy bien. Entonces hago hacienda, vacuno, ternero, a procreación, pero no el día que nació el animal, sino el día en que ese animal, estamos dando el ejemplo de la categoría de animal que son el bovino, pero yo tengo que estudiar para cada categoría cuándo se constituye en una unidad económica independiente. Por ahí el ternero es a los 3 meses de haber nacido, pero tal vez una cabra es al mes de haber nacido. Esto es Cuando se independiente, no realiza puedo la marcación, ¿puede ser? generalizar. ¿Cómo? Cuando se realiza la marcación. Exacto. Bueno, cuando nace el ternero, no lo marcan ya después que lo destetan. O le ponen el chip electrónico ese para identificarlo, después de destetado, ¿está?
Pero puede ser que en otro tipo de actividad ese momento sea otro. Ustedes tienen que estudiar cada una de las actividades que les toquen en el caso de gabinete si tienen ganadera y ver. Si el día que le toque un cliente tendré que estudiar específicamente cuándo es una unidad económica independiente. Bien. Por valorización por cambios de categoría. Imaginemos que ese ternero que está en el activo, que ustedes lo pusieron como, ¿cómo era el nombre de la cuenta? Hacienda Vacuna-Terneros. Ahora pasa a ser de ternero de un año, pasa a ser a la otra categoría ternero de dos animales de 2 años o más. Novillos, creo que decía. Novillo creo que es la que sigue, sí, tenés razón, novillo. Vamos a suponer que de ternero pasó a ser novillo al cierre del ejercicio. Viene el informe técnico y me dice, 10 animales que eran terneros, ahora esos 10 son novillos, ya no son más terneros. Tendré que fijarme cuánto vale el novillo en la pizarra y cuánto vale el ternero. Cuántos kilos tenía antes y cuántos kilos tiene ahora. Porque hubo un crecimiento vegetativo en ese animal y pasó de pesar 50 kilos a 200 kilos. ¿Cómo hago el asiento para reflejar la valorización por cambio de categoría? ¿Qué tengo que debitar en el activo? ¿La nueva o la vieja categoría? La nueva. La nueva, ¿que sería cuál? Novillo. Hacienda Vacuna Novillo. Hacienda Vacuna Novillo, que son los 200 kilos del novillo multiplicado por lo que vale el novillo hoy. Tengo que hacer el asiento. Perfecto, en el activo va la nueva categoría. A la vieja categoría que estaba registrado en mi activo, que era el ternerito recién destetado, que valía mucho menos porque pesaba 50 kilos y el kilo del ternerito o del ternero era mucho menor al kilo que hoy tiene el novillo. Entonces, acredito la vieja categoría, debito la nueva que vale mucho más y la diferencia es la revalorización por cambio de categoría. Se llama cambios de categoría o valorización por cambios de categoría. La diferencia. ¿Se entendió? Cuenta de ingreso. ¿Se entendió, chicos? Debito la nueva categoría, acredito la vieja categoría. La diferencia es una cuenta de ingreso porque por naturaleza y por haber consumido y por haberlo alimentado, por haberlo vacunado, porque le puse hormonas de crecimiento, pasó de 50 kilos a 200 kilos en 8 meses. Entonces cierra el ejercicio y yo tengo que registrar correctamente la cuenta. Las diferencias que se producen entre el momento en que yo lo di de alta porque se destetó y el momento del cierre, que es la categoría que tiene el animal, esa diferencia es una cuenta de ingreso. Valorización por cambios de categoría. Lo van a ver en los prácticos también. Otra cuenta de ingreso es recuperos varios. Si yo mato un animal y recupero el cuero porque lo vendo como un producto secundario de la actividad, también va a ser una cuenta de ingreso. Entonces, conceptos por los cuales se generan cuentas de ingresos en la actividad ganadera, por venta de hacienda, por creación, esto es lo particular, por valorización por cambios de categoría también es lo particular. Estos dos ítems son los dos más particulares de los aspectos diferenciadores en el plan de cuenta de una actividad agrícola. Esto tienen que saberlo, chicos, porque lo primero que le vamos a preguntar es cuál es el aspecto diferenciador en la cuenta o en las cuentas de ingresos en el caso de la actividad ganadera. ¿Qué tienen que contestar? En ingresos, la procreación y los cambios de categoría es lo más habitual. No me digan la venta, porque la venta es de cualquier tipo de otra actividad, no es específico de la ganadera. ¿Se entendió? Profe, Sí, ¿podría profe. explicar eso de recuperos varios? Por favor. Los recuperos varios depende del tipo de actividad. Generalmente cuando vos matás un animal, fíjense que la mayoría lo descuera,
porque el cuero es un producto secundario de los animales, de la actividad ganadera. Las pezuñas muchas veces se vende, los cuernos de los toros, son todos productos del animal que se venden por separado y se recuperan, es un ingreso. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, vamos a la documentación. Bueno, obviamente que acá vamos a tener documentos típicos de este tipo de actividad. Entre ellos tenemos partes de Hacienda. ¿Qué va a decir el parte de Hacienda? A ver, de lo que estuvimos hablando recién, ¿qué les parece que va a decir el parte de Hacienda? Cuando se produce el Esto cambio lo de elaboran categoría, todos técnicos. ¿Eh? cuando se No te produce el escuché. cambio de categoría, Cuando se producen cambios de categoría puede estar en el parte de Hacienda. ¿Por qué? Porque el parte de Hacienda va a detallar la hacienda que tengo. Me va a decir, bueno, al 31 de diciembre del año 2020 yo tengo 500 terneros, 200 novillos, 300 vacas, y así sucesivamente los diferentes, comparando el parte de hace 8 meses atrás, veo que en el parte va a haber la evolución de lo que tenía hace 8 meses atrás. Hace 8 meses atrás no tenía la cantidad de novillos que tengo hoy. Pero un contador no puede ir a contar la hacienda, porque yo qué sé de qué es un novillo, qué es un ternero. La verdad que no sabemos o no conocemos, la mayoría de nosotros no conocemos las características particulares de esta actividad, pero por eso nos valemos de esta documentación. En la documentación van a estar especificadas la categoría del animal, la cantidad, su peso. Acá va a estar el peso, el kilo que tiene cada uno de estos animales. Los partes de vacunación, obviamente, perdón, los partes de Hacienda van a incidir contablemente porque en base a los partes de Hacienda voy a elaborar las minutas contables que se necesitan para registrar los cambios de categoría. ¿Me siguieron ahí? ¿Por qué son importantes los partes de Hacienda? Porque en base a los mismos voy a elaborar las minutas contables por cambios de categoría al cierre del periodo. Los partes de vacunación, ¿por qué son importantes? O sea, en el parte de vacunación va a decir, bueno, en el mes de junio vacunamos a 500 animales, consumimos tanta cantidad de vacuna. Me van a servir desde el punto de vista contable porque en base a este parte de vacunación voy a hacer el asiento de consumo de vacunas. Si yo en bienes de cambio tenía 500 vacunas a 100 pesos cada una y consumí las 500, tengo que mandar al costo de explotación las 500 vacunas consumidas contra la cuenta de activo vacunas que estaba en bienes de cambio. Los partes de informes de nacimiento. Los partes de informes de nacimiento me van a indicar la cantidad de probables, en este caso serían terneros, que se van a producir al momento del nacimiento, al momento del destete del animal. Fíjense que el parte del nacimiento en sí no va a producir nada contablemente hasta 3 meses después del destete. Los partes de mortandad son importantes porque me van a informar cuántos animales murieron. Yo lo que sea normal lo tengo que imputar al costo de explotación. Aquellas muertes que no sean normales, que sean por enfermedad y demás, van directamente a las cuentas de resultado del periodo. Las guías de traslado del rodeo. Bueno, estas son documentación específica que una explotación ganadera tiene que tener en cuenta. Para trasladar los animales, por ejemplo, cuando se van a las ferias a exponer en las rurales a sus animales que tienen en el campo. No se puede transportar ningún animal sin guías de traslado del rodeo, o si lo quiero vender en Liniers y va un camión jaula hasta Liniers transportando mis animales, tiene que tener la guía de traslado. Es como el remito en la actividad comercial, es lo mismo. Las guías de traslado a feria a veces van y se exponen en feria los animales y vuelven al campo. Los remitos internos diversos, bueno, ahí tenemos un sinfín de
remitos por consumos de diferentes tipos de insumos dentro de la explotación ganadera, que también son iguales a los remitos en una empresa comercial. Entonces, ¿quedó claro para qué sirven los partes de hacienda, los partes de vacunación, los informes de nacimiento, los partes de mortandad sobre todo? ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Profe, Profe, cuando en se el tiene... chat hicieron una pregunta. Bueno, ¿me leen las preguntas, por favor? Profe, disculpe, volviendo al power anterior, dentro de lo que es el subproducto de la actividad que nosotros mencionamos el cuero, ¿verdad? Nosotros vamos a tener formadoras de costo vinculados a ese producto, digamos. ¿Cómo se vincularían esas formadoras de costo con el ingreso? No, estos son ingresos secundarios a la actividad. Son recuperos que vos producís, porque si no tendrías que imputar, eso va en contraposición a las pérdidas del periodo. Por ejemplo, se muere el 50% de tu hacienda, ¿no? Por una enfermedad. Pero esa enfermedad no le afectó al cuero y no le afectó a los huesos. Inclusive los huesos de los animales se venden para confección hasta de botones. Entonces, ¿qué podés recuperar de lo que mandaste a pérdida? Vos mandaste toda la hacienda a pérdida, ese 50% fue a pérdida. Pero hay cuestiones específicas de ese animal que vos podés recuperar vendiéndolo en un mercado específico. Puedo vender los cuernos de los toros, puedo vender el cuero de todos los animales, puedo vender el hueso, los huesos de todos los animales, a una actividad como una actividad secundaria y para una actividad especial. ¿Contra qué juega eso? Contra las cuentas de pérdida que imputaste anteriormente. O contra ingresos secundarios que tengas dentro de la actividad. Perfecto, muchas No gracias. sé quién me preguntó. ¿Se entendió? No forma profe, muchas parte gracias. del costo de explotación. No es parte del costo de explotación. Lo que atenúa es aquellos resultados negativos por pérdidas que pudiste haber tenido. O generan ingresos secundarios. Bien, me interesa también que les quede claro, los escucho. Acá en partes de hacienda, partes de producción, si quieren que aclare algo más. Eso se entendió, profe. ¿Se entendió bien? Entonces, partes de hacienda, partes de vacunación, informes de nacimientos. Bien. Acá repite un poco y hace más específico. Sí. Disculpe que la Sí, Soledad. interrumpa. Ah, no. Estefanía. No, no hay problema. Estaba pensando en las partes de informes de nacimiento. ¿Esos en algún momento nos van a servir cuando el animal se desteta? ¿O no nos sirven? Vas a tener que pedir, si vos sabés que durante todo el ejercicio hubieron 50 partes de informes de nacimiento, vos sabés que nacieron 50 animales. Entonces, en base a esa parte, vos vas a tener que comunicarte con el veterinario o el ingeniero que administra el campo o el dueño del campo y decirle, bueno, decime cuántos de estos nacidos ya se destetaron. Y hacemos un informe, le vas a pedir también un informe de cuántos de esos nacidos continuaron con vida, porque por ahí también alguno haya muerto o no se haya desarrollado como para ser explotado. Hay muchas situaciones. Vos lo que tenés que hacer es comunicarte y que te informen cuántos pasaron a ser terneros, para vos hacer la registración contable correspondiente. Esta parte de informe de nacimiento es a los fines informativos, nada más, porque vos no podés hacer nada, porque hasta que no se desvincula de su mamá, ese animal no forma una unidad económica diferente. Gracias. No, de nada. ¿Alguna duda?
Bueno, No. acá fíjense que está más específico cómo se llama ese documento de tránsito animal, el DTA, obligatorio para circular en el país, y lo solicitan por internet en el SENASA. Entran en la página del SENASA, que es el órgano que controla este tipo de actividad a nivel público, y emiten el documento en tránsito cuando necesitan trasladar los animales. Carta de porte también es único, documento válido para el transporte automotor y ferroviario de granos con cualquier destino. Esto es comprobantes vinculados también al tránsito de cereales. Fíjense, cereales, automotor, ferroviario de granos, lo solicita la FIP, el propietario del establecimiento. Son documentos específicos, certificado de remisión a ferias, el primero que dice ahí, el certificado de remisión a feria, cuando necesito exponer mis animales en alguna feria, cuando van a remate sobre todo. Desde el punto de vista del control interno contable. Bueno, desde el punto de vista del control interno contable, vemos que es el que recae sobre algunos de los elementos del SIC, ya lo saben. Puedo controlar las cuentas y los registros contables, minutas contables elaboradas en base a informes técnicos del ingeniero, agrónomo o el veterinario, en nuestro caso de la actividad ganadera, sobre insumos utilizados para, en este caso, para alimentar o para vacunar. Es decir, puedo controlar esos partes que yo tenía, que eran informes técnicos de los veterinarios. Acá está vinculado a la actividad agrícola, pero en la actividad ganadera son los partes vinculados a la actividad ganadera, como los partes de vacunación, por ejemplo. Puedo hacer un control cruzado viendo el parte y la minuta para registrar en las cuentas de movimiento que luego se cancelarán contra las cuentas de gasto. Control de la cancelación de cuentas de movimiento formadoras del costo, según lo definido en políticas contables particulares, es decir, acá está vinculado, en este Power tienen la vinculación con costo de explotación en empresa agrícola, pero si lo vinculamos a la ganadera, acuérdense que las cuentas de movimiento se cancelan contra una cuenta de gasto que es la del costo de explotación de la actividad ganadera. Control de minutas contables hayan sido confeccionadas, ver que todos los partes que me mandaron del campo hayan sido contabilizados. Es importante que haya elaborado la minuta donde se contabilizan cada una de las situaciones particulares. Control de los informes de movimiento de Hacienda efectuado por el capataz, el médico veterinario, en una ficha de movimiento de Hacienda, sobre la mortandad, los nacimientos, las categorías. Bueno, acá tendré que controlar todos los informes técnicos vinculados al cambio de categoría, que era el movimiento de Hacienda, a la mortandad, considerar la que es habitual de la que no es habitual, al saneamiento para consumo, la manutención del personal, que yo les dije que se consideraba cierta manutención habitual, entonces eso forma también parte del costo de producción, pero cualquier tipo de control sobre las minutas contra los partes que yo tenga se transforma en un control tipo contable. Control sobre informes técnicos a elaborar por el médico veterinario. Mortandad del ganado ovino. Bueno, ahí tengo, en lugar de crecimiento, por supuesto que se llama decrecimiento vegetativo, producido por también su desarrollo normal, así como nacen, también mueren, en base al cual se elabora minuta contable, determinándose la causa de la mortandad. Es muy importante saber por qué murió ese animal, si fue por causas naturales o no, y si corresponde imputar al costo de la explotación o a pérdidas directamente. Si es por una causa normal, se lo va a imputar al costo de explotación, y si no es por una causa normal, se lo va a imputar a pérdida. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar que de esos informes se haya elaborado la minuta contable correspondiente y de esa minuta contable, por ejemplo, haya sido registrada en el registro que corresponde, el registro diario, por ejemplo. Esto va a estar todo escrito dentro de las políticas contables particulares.
Controles y informes de movimientos de Hacienda efectuados por el capataz en una ficha de movimientos de Hacienda, verificar que el mismo haya sido volcado en la minuta, en donde se detallan las cuentas a utilizar por cambio de categorías bajas o altas de Hacienda. Generalmente esto es una ficha donde está todo el movimiento de la Hacienda, es decir, cuántas altas va a deber una columna con las altas del periodo, cuántos pasaron a ser novillos. Otra columna va a estar con la cantidad de bajas del periodo, es decir, va a haber bajas. Si 50 pasaron a ser novillos, 50 también tienen que estar en bajas en terneros. Tiene que haber 50 terneros menos y 50 terneros más para que me cierre la planilla, porque hubo cambios de categoría, y así con todas las categorías. Obviamente que las diferencias, haber registrado a través de una minuta, elaborado la minuta contable y registrado en el libro que corresponde, libro diario generalmente. Si llevo ficha de inventario, también tengo que tener la ficha de inventario. Acá llegamos con actividad ganadera. ¿Alguna duda? Podemos avanzar con actividad constructora. Sí, profe, avancemos. Sí. Sí, había una alumna que me iba a preguntar algo. Hola. Igual ya estamos sobre la hora. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer entonces un repaso de lo que vimos. ¿Cuáles son los aspectos diferenciadores de la actividad ganadera en el rubro bienes de cambio? ¿Qué les parece que es diferente en relación a otro tipo de actividad? En el rubro bienes de cambio, ¿qué debo respetar? La categoría de los Hola. animales, profe, los tipos de La ganado. categoría de los animales, es decir, el tipo de animal, la categoría de animal y con qué fin tengo ese animal. Lo tengo para reproducir, va a bienes de uso biológico. Lo tengo para vender, va a bienes de cambio con su categoría específica. A su vez, tengo que dividir la explotación, si es cabañera, si es invernadera. Puede ser que yo compre y venda el animal en un estado flaco, lo engorde y lo venda. Entonces, los invernadores hacen este tipo de actividad y tendré que tener en cuenta siempre las diferentes categorías de los animales. En el rubro bienes de uso, la particularidad que tiene es que tengo animales que se dedican a ser explotados, sean hembras o machos. Debo amortizarlos, tienen gran volumen de monto en los estados contables, tanto los bienes de uso biológico como los otros bienes de uso, porque estoy hablando de campos, estoy hablando de maquinarias, estoy hablando de corrales, que todos tienen importante valor. Como particular en la cuenta de ingresos teníamos los cambios de categorías y las procreaciones. Eso es lo particular, aparte de las ventas, que eso es general a cualquier tipo de actividad. Y dentro de los costos de explotación lo que tenía de particular era la manutención del personal y el segundo era la procreación, que son dos conceptos nuevos que ustedes ven en la categoría de actividad ganadera. Los cambios de categoría y la procreación. Dentro de los costos o gastos de explotación tenemos la sumatoria de todos los sacrificios económicos necesarios para poder desarrollar la actividad. Y ahí va la mano de obra que utilizo en el campo,
el consumo de vacunas, los honorarios que pagan los veterinarios, el forraje, las amortizaciones tanto de los bienes de uso como de otro tipo de bienes afectados a la explotación, la mortandad, que es particular y que forma parte del costo de explotación siempre y cuando la misma sea habitual. ¿Puede haber decrecimiento vegetativo? Sí, puede producirse algún tipo de disminución de valor de mis ganado, de mis diferentes categorías, que pueden ser múltiples las causas, pero no es habitual. Generalmente es que lo que más sucede es que van cambiando y aumentando la categoría. Obviamente que el asiento va a ser, no es que van a cambiar de categoría, sino que van a disminuir tal vez el valor de su categoría y ahí es donde se produce la pérdida. Pero en general tengo ingresos. Bueno, y en documentación específica tenemos todo lo que tenga que ver con los partes de hacienda, partes de nacimiento, partes de vacunación, las guías de traslado, las guías o los certificados a feria. Eso es lo particular que tiene esta actividad. Bueno, chicos, con esto damos por concluida la actividad ganadera. ¿Alguna duda o podemos concluir la clase? El día viernes estaríamos terminando la unidad 16. Queda por dar actividad constructora, vayan avanzando en la lectura de los Power y entes sin fines de lucro. Son los dos temas importantes. ¿Estamos? ¿Se entendió la clase? Sí, profe. Sí, se entendió. Bien. Muy bien. Bien, buenísimo. No, gracias a ustedes por escucharme. Los dejo así, van tranquilos a la clase de práctico. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Chau, chau. Nos vemos. Frutícola y forestal damos en la clase que viene, o si no, doy yo después el miércoles que viene, no hay problema. Lean igual los Power porque está bastante completo.